En mi verdad oculta, la calma aparente se rompe y la historia entra en una fase mucho más oscura y peligrosa. El próximo capítulo marca un punto de quiebre para todos los personajes, especialmente para Aitana, cuya verdad está a punto de quedar completamente expuesta. Todo comienza con un cambio inesperado en la convivencia. Luciano y Belinda llegan a vivir al departamento de Larisa, quien, con una amabilidad que resulta inquietante, les abre las puertas y les asegura que ese lugar ahora es su hogar. Sus palabras parecen cordiales, pero detrás de esa sonrisa se esconde una mujer que ya ha comenzado a mover sus piezas con frialdad y cálculo. Larisa no hace nada sin un propósito, y tenerlos cerca es parte de un plan mucho más grande. Al mismo tiempo, Jimena se encuentra con Mateo en una escena cargada de ambigüedad y tensión. Él se acerca con palabras que aparentan ternura, pero esconden una intención inquietante. Mateo vuelve a demostrar que no conoce límites y que su obsesión por Jimena sigue creciendo, dejando claro que está dispuesto a cruzar líneas peligrosas con tal de salirse con la suya. Jimena, confundida y vulnerable, no imagina hasta dónde puede llegar él. En otro punto de la hacienda, Eloisa enfrenta a Aitana con una advertencia que resuena como una amenaza directa. Le deja claro que la traición no se perdona y que quien la traiciona, la paga. Sus palabras siembran miedo y confirman que Aitana camina sobre terreno minado. Cada paso que da puede costarle caro. La tensión alcanza su punto máximo cuando Luciano, el primo, observa fijamente a Aitana y le dice una frase que la paraliza. Le asegura que se parece demasiado a una muchacha que conocieron hace muchos años. Esas palabras caen como un golpe directo al pasado. El rostro de Aitana se descompone, el pánico se apodera de ella y entiende que su secreto corre un peligro real. Sin dar explicaciones, decide marcharse de la hacienda, consciente de que permanecer allí podría significar su perdición. Pero el verdadero peligro se mueve en silencio. Larisa ha contratado a un investigador privado que ha seguido cada paso de Aitana. Nada ha quedado fuera de su alcance. Fotografías, documentos, nombres y recuerdos que se creían enterrados comienzan a salir a la luz. Larisa ya no solo sospecha, ahora tiene información concreta. Descubre quién fue realmente el agresor de Aitana y encuentra datos claves sobre una enfermera que estuvo involucrada en aquel episodio oscuro que marcó la vida de la joven. Esa información está a punto de llegar a manos de la familia Lizárraga, y cuando eso ocurra, las consecuencias serán devastadoras. No solo se destapará un crimen atroz, sino que también quedará al descubierto el daño irreparable que Luciano, el primo, le causó a Aitana años atrás. El pasado empieza a unirse como un rompecabezas macabro, obligando a todos a enfrentar verdades que prefirieron ignorar. Acorralada y consciente de que Larisa puede manipular los hechos a su favor, Aitana toma una decisión crucial. Decide dejar de huir y tomar el control de su historia. Antes de que otros hablen por ella, está dispuesta a revelar quién es realmente y por qué llegó a esa familia. Su silencio ya no la protege, y la verdad, aunque dolorosa, se convierte en su única salida. La historia da un giro aún más fuerte cuando se confirma que Aitana es la verdadera víctima de todo este entramado. Ella mintió, sí, pero lo hizo para sobrevivir y para buscar justicia. Luciano, el primo recién llegado, fue quien destruyó su vida, y Mateo no solo fue testigo, sino también cómplice, otro abusador que eligió callar y encubrir el horror. Aitana está decidida a levantar cargos y enfrentar a sus agresores, aunque eso implique desatar una guerra sin retorno dentro de la familia Lizárraga. Cada personaje queda expuesto, cada mentira comienza a caer, y la venganza se mezcla con la necesidad desesperada de justicia. La tensión dentro de la casa alcanza niveles insoportables y cada personaje comienza a mostrar su rostro más oscuro. Nada volverá a ser igual. Aitana se encuentra completamente acorralada. Después de descubrir hasta dónde ha llegado Larisa y todo lo que ya sabe sobre su pasado, entiende que seguir callando solo la pone en mayor peligro. Ya no hay máscaras que la protejan. El miedo la invade, pero también una determinación que nunca antes había sentido. El pasado, ese que intentó enterrar durante años, regresa con fuerza y la obliga a tomar una decisión que marcará su destino. Con la voz quebrada, pero con una firmeza nacida del dolor, Aitana revela la verdad que llevaba guardando desde hace tanto tiempo. Confiesa que Luciano, el primo que llegó recientemente a la familia, fue el hombre que abusó de ella cuando era joven.
Una verdad devastadora que explica cada uno de sus silencios, sus mentiras y sus actos desesperados. Aitana no mintió por ambición ni por maldad, lo hizo para sobrevivir. Luciano, por su parte, comienza a atar cabos. Ese rostro que le resultaba inquietantemente familiar finalmente encaja en su memoria. Recuerda a aquella joven del pasado y comprende que Aitana no es quien dice ser, que en otro tiempo tuvo otro nombre y otra vida que él mismo destruyó. La tensión entre ambos se vuelve asfixiante, cargada de miradas que dicen más que 1000 palabras. Aitana entiende que el peligro es real y constante. Luciano está demasiado cerca, el pasado demasiado vivo y la amenaza demasiado latente. Por primera vez, contempla seriamente denunciarlo. No es una decisión fácil, porque hacerlo significaría enfrentar no solo a su agresor, sino a toda una familia poderosa llena de secretos y cómplices silenciosos. Sin embargo, el miedo no se limita solo a Luciano. Aitana sabe que si Zacarías llega a enterarse de la verdad, la reacción sería inmediata e irreversible. En su mente resuena una frase que la atormenta. Si Zacarías lo sabe, lo mata. Esa posibilidad la obliga a actuar con cautela, a medir cada palabra, cada paso, cada silencio. La verdad puede liberar, pero también puede destruirlo todo. La presión psicológica comienza a pasarle factura. Aitana vive atrapada entre el deseo de justicia y el terror a las consecuencias. No solo carga con su propio dolor, sino con la responsabilidad de evitar una tragedia mayor. La traición, la venganza y el amor se mezclan en una combinación explosiva que amenaza con estallar en cualquier momento. Este capítulo marca un quiebre definitivo para Aitana. Ya no es la mujer que llegó en silencio a esa casa. Ahora es alguien dispuesto a recuperar su voz, su identidad y su poder, aunque eso implique perderlo todo. Decide empacar sus cosas, mirar por última vez esa casa cargada de recuerdos amargos y marcharse. No está huyendo, está eligiendo sobrevivir. Mientras tanto, la guerra está declarada. Los secretos comienzan a salir a la luz, las lealtades se rompen y cada personaje deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi verdad oculta nos prepara para uno de los episodios más intensos, dolorosos y reveladores de toda la historia. Larisa por fin recibe los resultados de la investigación que mandó a hacer sobre Aitana. Desde el primer momento supo que ella ocultaba algo, y ahora cree tener en sus manos la pieza clave para destruirla. La pregunta ya no es si sabe la verdad, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para usarla a su favor. Mientras tanto, Aitana vive un despertar doloroso. Tras el desmayo que la dejó al borde del colapso, logra ver con claridad aquello que durante años la persiguió como una sombra. Comprende que todo este tiempo culpó al hombre equivocado y que el verdadero responsable de su infierno fue Luciano Lomeli. La revelación la desarma por completo. Entre lágrimas, enfrenta a Luciano y le pide perdón, incapaz de contener el dolor de haberlo señalado injustamente. Jamás imaginé que hubiera dos hombres con el mismo nombre, confiesa quebrada. Luciano queda completamente desconcertado, sin entender el alcance de esas palabras que anuncian una verdad mucho más oscura. En medio de este caos, Eloisa llega a su límite. Ver a Luciano apoyar a Larisa, incluso en contra de su propia familia, termina de derrumbarla. Cansada, enferma y emocionalmente devastada, comienza a pensar que tal vez lo mejor sería rendirse y descansar de una vez. La enfermedad avanza y la culpa la consume. Su fragilidad enciende todas las alarmas y deja claro que el drama apenas comienza. Por otro lado, el primo de Luciano empieza a atar cabos. Los recuerdos regresan como flashes inquietantes. El parecido entre Aitana y Adriana, aquella joven abusada años atrás, se vuelve imposible de ignorar. Desde que Aitana llegó a la casa, algo dentro de él le gritaba que ya la conocía. Ahora la duda se transforma en miedo, ¿y si Adriana nunca murió? ¿Y si siempre estuvo frente a ellos? Larisa, acorralada, entra en modo supervivencia. Sabe que si Íñigo entrega las pruebas que tiene en su contra, su destino será la cárcel. Desesperada, lo busca y lo enfrenta sin rodeos. Le advierte que si la hunde, ella no caerá sola. Está dispuesta a revelar que durante años fueron amantes. Si me traicionas, lo cuento todo, le deja claro. La amenaza deja a Íñigo helado. Él sabe que ese escándalo podría destruir su matrimonio, su reputación y su vida entera. Consciente de que el tiempo se agota, Aitana toma la decisión más difícil de su vida.
Antes de irse, busca a Luciano y le pide perdón por lo que está a punto de hacer. No por debilidad, sino porque llegó la hora de enfrentar la verdad y señalar a los verdaderos culpables. Decide abandonar la casa y presentarse ante la policía con pruebas en mano. Ante las autoridades, Aitana revela su verdadera identidad, Adriana. Con una fortaleza nacida del dolor, denuncia a Mateo, Íñigo y Luciano Lomelí como los responsables del abuso que sufrió años atrás. Expone cómo fue acosada, manipulada y finalmente destruida por venganza. Pero la confesión no termina ahí. Señala también a Eloísa por haber encubierto ese crimen monstruoso. La revelación cae como una bomba. Luciano queda en shock al descubrir que su propia madre fue cómplice de algo tan atroz. Asqueado y devastado, decide ponerse del lado de Aitana y apoyarla en su búsqueda de justicia. Los culpables quedan paralizados al entender que, sin saberlo, dejaron entrar en su casa a la única persona capaz de derrumbarlos. La verdad ha salido a la luz y ya nada puede detenerla. ¿Lograrán pagar por tanto dolor? ¿O el poder y los secretos volverán a ganar? Así se vive este impactante avance de Mi verdad oculta, donde la justicia, la traición y el pasado chocan con una fuerza imposible de contener.